Oremos. Amante Dios, gracias Señor por permitirnos vivir otro día más. Gracias por este hermoso día, este hermoso sábado que nos has dado. Gracias Señor, pues es un monumento a la creación. Gracias por recordar cada semana que tú eres un Dios vivo y que tú eres el único Dios poderoso y verdadero. Bendícenos Padre Dios al tener este estudio, que tu Santo Espíritu esté aquí en nuestro medio. Ayúdanos, te lo pedimos todo en su nombre Jesús. Amén. Diezmos y ofrendas. No hay duda que hablar del dinero es un poquito difícil entre nosotros las personas porque es como hablar de política, nunca queda uno de acuerdo. Pero como dice en la Biblia, en el libro de Amos 3.3, dice Amos 3.3, déjenlo leo, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces la Biblia nos dice que dos personas que andan juntos, se supone que andan juntos porque están de acuerdo. Pero hay tres grupos de personas que parece que no están de acuerdo, pero caminan juntos. Por ejemplo, el primer grupo de personas ah, eh, creen lo que la Biblia dice y respetan lo que la Biblia dice acerca de diezmos y ofrendas y están de acuerdo y caminan juntos. El segundo grupo de personas no está de acuerdo acerca de lo que la Biblia dice acerca de diezmos y ofrendas, pero de todos modos caminan juntos. El tercer grupo de personas, ellos saben lo que la Biblia dice, pero ellos no siguen lo que la Biblia dice, sino que ellos se juntan y están de acuerdo en lo que ellos queden de acuerdo, no en lo que la Biblia dice acerca de diezmos y ofrendas. Y de todos modos caminan juntos. Entonces, podemos ver que podamos pensar que la Biblia se contradice, pero en realidad no. Lo que pasa que muchas personas agarran a su conveniencia lo que la Biblia dice. Y muchas veces se agarran a su conveniencia a lo que las personas están de acuerdo en hacer. Entonces, desafortunadamente, el hablar de dinero es un poquito difícil, especialmente cuando se habla en estos días acerca de diezmos y ofrenda, ya que hay muchas personas que piensan que ya los diezmos ya no se deben de dar porque quedó en el pasado. Pero la Biblia es muy clara acerca de los diezmos. Podemos ver nosotros unos versos ahorita que ya en realidad ya los hemos escuchado muchos y que se me va a hacer fácil explicarlos y también fácil para ustedes entenderle. Vean lo que dice en Malaquías 3.8. En Malaquías 3.8 es el último libro del Viejo o Antiguo Testamento. Dice en Malaquías 3.8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Podemos ver que Dios está preguntando a la nación de Israel, o pudiéramos decir al ser humano. Y el ser humano podía preguntarse y decir, pero ¿en qué manera podemos robar a Dios si Dios es el dueño de todo, es el creador, Él no necesita nada? Pero en realidad Dios dice, sí, me has robado en diezmos y ofrendas. Entonces parece ser como que es realmente algo muy importante para Dios. Y realmente es algo muy importante porque nos enseña a ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y también recordemos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y estaba caminando en el desierto, el Señor le prometió una tierra prometida. Cuando ya llegaron a esa tierra prometida, la cual era Canaán, o es Canaán en la vida terrenal, pero en la vida celestial, pues es la Canaán celestial, ese es otro tema. Entonces vemos que las 12 tribus se les entregó, a 11 se les entregó un pedazo de tierra, pero a una de las tribus no se les entregó, porque eran los sacerdotes, que viene siendo la tribu de Levi. Esa tribu, o la tribu de Leví, esa tribu, de la manera como se mantenían era de los diezmos que las demás tribus daban y más aparte de las ofrendas. Esas ofrendas eran carne que con los sacrificios les ofrendaban a Dios, pero había una que ellos se quedaban y de ahí comían. Ahora es por eso que Dios le recuerda al pueblo de Israel por medio del libro de Malaquías que lo han robado en diezmos y ofrendas.
¿Por qué? Porque al parecer no estaban siendo fieles con lo que Dios les había mandado. Ahora bien, en el Nuevo Testamento podamos pensar nosotros que ya esa responsabilidad ya quedó atrás. Pero en el libro de Mateo podemos ver que Cristo Jesús le dice a los fariseos y a los escribas en Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque desmáis la menta y el aneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y dice en el verso 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aquí donde dice mosquito se está refiriendo a colar el vino. O sea que ellos colaban el vino para quitarle todas las morusas o todas las cosas que caían en la olla donde ponían el vino, pero se preocupaban por eso, pero en realidad por eso dice te tragáis el camello. O sea que hacían cosas peores que querer limpiar eso que realmente pues era algo tan pequeñísimo. Pero Jesús les recuerda ese mandamiento y les dice, hey, tú tenías que traer el diezmo de todo lo que sale en tu tierra, pero te estás olvidando de algo muy importante, lo cual es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces vemos que aquí Cristo Jesús, Él no abolió el dar el diezmo o la ofrenda, sino que Él les dijo, hey, vas a dar el diezmo y ofrenda, pero al mismo tiempo también tienes que tener justicia, misericordia y fe. Entonces va un poquito más espiritual a lo que ellos estaban acostumbrados. Y por eso así les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces vemos que estas personas eran tan minuciosas en algunas cosas, pero en realidad en otras cosas criticaban al prójimo y en realidad estas personas estaban haciendo cosas peores y por eso Cristo Jesús se molestó muchísimo. Entonces en el Nuevo Testamento también se refiere en regresar a Dios lo que le pertenece. Pero sin olvidarse de hacer justicia, misericordia y fe, claro. Entonces la Biblia es muy clara en lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Yo sé que son 2 versos, pero tú, si te interesa mucho a investigar un poquito más acerca de eso, te invito a que investigues que en el Nuevo Testamento también habla acerca de dar los diezmos y las ofrendas, y en el Antiguo Testamento pues también. Pero ahora en estos días que mientras se formó un grupito pequeño en Jerusalén que fue la primera iglesia y fue creciendo ese cuerpo de Cristo, entonces hasta hacerse iglesias organizadas. Entonces ahora en las iglesias hay manuales de la iglesia en los cuales te dicen qué se debe hacer con el diezmo y con la ofrenda. No sé si en algunas otras denominaciones haya manual de la iglesia, pero en la iglesia adventista del séptimo día sí lo hay y se supone que cada iglesia tiene que referirse al manual. Y entonces es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver unas citas de ese manual y más aparte también ese manual está inspirado por citas del Espíritu de Profecía. Si no saben cuál es el Espíritu de Profecía, también tengo unos videos los cuales explico cuál es el Espíritu de Profecía. Entonces vamos a ver el primero, dice en el manual para la iglesia, página 140, dice, diezmos y ofrendas. No es un fondo fiduciario personal. Los diezmos y las ofrendas donadas por los miembros de la iglesia no crean un fondo fiduciario para el beneficio futuro. O sea, no es un fondo de una persona que lo estás guardando para en un futuro poder disponer de él. Dice, para el beneficio futuro de los que dan, no lo es. Estos fondos se utilizarán para los fines actuales para los que se administre. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, vemos nosotros que la iglesia no está colectando los diezmos para que así los mismos miembros digan, oh, ¿sabes qué? Ahora me toca a mí que me den una cortada. No. Lo que ahorita vamos a ver es que esos diezmos
se van juntando, pero esos diezmos se regresan a la conferencia. Cada iglesia que pertenece a la conferencia tiene que regresar los diezmos a la conferencia. Y la conferencia, ahorita vamos a leer qué es lo que hace con ellos. Así es que no, y más aparte tampoco se hace con los diezmos en la iglesia lo que alguien sugiera. Por ejemplo, yo sugiero que hay que hacer más grande la iglesia con los diezmos. Tampoco es así. O si una persona muchas veces empiezan a dar diezmo y en su mente tienen contando el diezmo. Lo tienen contando y dicen, ya llevo $2,000 dado. ¿Sabes qué? Yo ya me siento dueño de la iglesia. Y empiezan a querer ellos manipular la iglesia. No es así tampoco. Tampoco es así. Inconscientemente hay personas que hacen eso. ¿Por qué? Porque ya están enseñados a hacer de esa manera. No se hace eso. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque lo que leímos, ¿cuál es el propósito por el cual los diezmos y las ofrendas se dan? Vean lo que dice en el manual de la iglesia, página 135. Dice, el diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí mismo. Debe ser traído a su tesoro para ser utilizado para sostener a los obreros del evangelio en su obra. Entonces, nosotros podemos ver que el propósito de dar los diezmos, porque es lo que miramos acá en la otra cita, dice, utilizará para los fines actuales para los que se administre. Eso es para aquellas personas que son misioneros, para aquellas personas que comparten la palabra de Dios, que la predican. Es para eso la obra. Por eso dice, el diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí mismo. Debe ser traído a su tesoro, o sea, al lugar donde se debe de traer, para ser utilizado para sostener a los obreros del evangelio en su obra. Es para eso, para sostener a los obreros del evangelio en su obra. Entonces, los diezmos no son para uso propio, sino que es para sostener a los obreros en la obra. Y más aparte, recordemos que la iglesia local está conectada a la conferencia, así es que se tienen que mandar todos los diezmos a la conferencia y la conferencia los va a distribuir de la manera como debe distribuirlo. Vean cómo lo distribuye. Vean, lo voy a leer aquí en Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 475. Dice, el plan de benevolencia sistemática era de acuerdo propio de Dios, pero el pago fiel de las afirmaciones de Dios a menudo se rechaza o pospone como si las promesas solemnes no fueran de importancia. Es porque los miembros de la iglesia se olvidan de pagar sus diezmos y cumplen con su promesa de que nuestras instituciones no están libres de vergüenza. Si todos, tanto ricos como pobres, llevaran su diezmo al almacén o al alfolín, habrá suficiente suministro de medios para liberar la causa de la vergüenza financiera y para llevar adelante noblemente la obra misional en sus diversos departamentos. Dios llama a aquellos que creen la verdad a prestarle las cosas que son suyas. Entonces vemos que la conferencia tiene que mandar esos diezmos aquí para la obra misional, dice en sus diversos departamentos. Entonces, es para eso. Ahora, nosotros debemos de pensar y pudiéramos decir, oye, pero ¿por qué no nos quedamos con los diezmos? Y así ayudamos a la iglesia local, con los gastos, con la renta, con reparar los carros, con el mantenimiento del edificio, o con pagar la tuition de la escuela. No. ¿Podemos nosotros hacer eso? Vean lo que dice en el manual de la iglesia, página 136, a ver si se puede hacer eso. Dice, el diezmo no será utilizado de ninguna manera por la iglesia local. Voy a que lo repito otra vez. El diezmo no será utilizado de ninguna manera por la iglesia local, sino que se mantiene en confianza y se remitirá al tesorero de la conferencia, o sea, al tesoro de la conferencia, o en otras palabras, al lugar donde se tiene que mandar a la conferencia. Así el diezmo de todas las iglesias fluye hacia el tesoro de la conferencia
y los porcentajes se remiten al siguiente nivel superior de acuerdo con las políticas de trabajo de la Conferencia General y de la División para hacer frente a los gastos de llevar a cabo la obra de Dios en sus respectivas esferas de responsabilidad y actividad. Así es que si tú pensabas que tú podías quedarte con la mitad del diezmo para la iglesia local o de estar sacándole dinero al diezmo para quedarlo en los fondos de la iglesia, eso no es correcto, está incorrecto, no se debe de hacer. Ahora bien, ¿qué pasaría si la junta de iglesia se juntara y dijera, ¿sabes qué? Vamos a agarrar dinero de los diezmos y dejarlos aquí en el fondo de la iglesia y así pues ayudamos a la iglesia local. ¿Tú crees que puedan hacer eso? Vean lo que dice en el manual de la iglesia, página 137, dice, ¿cómo se maneja el diezmo? El diezmo es del Señor y debe ser llevado como un acto de adoración al tesoro de la conferencia a través de la iglesia en la que celebrará la membresía de la persona. Cuando dice, celebra la membresía de la persona. Cuando existan circunstancias inusuales, los miembros deben consultar con los oficiales de la conferencia. Así es que no se debe de dejar diezmos, ni la mitad del diezmo, ni estar extrayendo diezmos para dejarlos en la iglesia local. No. Ahora bien, tú pudieras decir, oh mira, pero ahí dice en circunstancias inusuales. Entonces, ahí en la junta de la iglesia te pudieran decir, mira, ya vistes, ahí dice en circunstancias inusuales. O sea, ¿qué quiere decir? Las circunstancias inusuales es que podemos guardar dinero aquí, dejar la mitad y quedarnos con ello y poder pagar la renta, poder pagar los biles, poder pagar lo que debemos, las reparaciones de carros, el mantenimiento de la iglesia y pues lo que necesite cada miembro, cada líder, no miembro, cada líder. Pues ahí le damos un dinerito. Pues no, mis hermanos, eso no. Algo inusual está refiriéndose a cuando una persona se cambia de una iglesia a otra, aunque haya cambiado su membresía, esa persona muchas veces está muy arraigada a la otra iglesia en dar el diezmo. Y esa persona sigue dando el diezmo allá en la otra iglesia. Pero esa otra iglesia está conectada con la conferencia. Así es que ese diezmo que esa persona está dando se está yendo a la conferencia. Pero acá en la membresía de esta persona dice que no está dando el diezmo. Entonces es algo inusual que se debe de hablar y decir, mira, esta persona no está dando el diezmo por medio de esta iglesia, pero está dando el diezmo por medio de esta otra iglesia. Entonces a eso se refiere. No se refiere que te puedes quedar con la mitad del diezmo para cosas locales y hacer reparaciones de tu carro o de hacer de una barda a la iglesia o de tratar de pagar todas tus deudas. De eso no está hablando aquí. Así es que no te puedes quedar con nada. Ni aun aunque la junta directiva lo vote y estén de acuerdo, no se pueden quedar con nada. Eso está mal. Se tiene que regresar ese dinero a la conferencia. Dice también otra cosa. ¿Qué pasa si por ejemplo, si alguien en la junta directiva llega y dicen, ¿saben qué? No hay que dar el diezmo porque me he enterado que la conferencia está mandando el dinero a Roma, los diezmos a Roma. No hay que dar nuestro diezmo porque está mal, está contaminado eso. Y en primer lugar, yo no sé quién trajo esa idea está descabellante, está muy fuera de lugar, pero ¿qué pasara si algunas personas de la iglesia local quisieran hacer eso? Vean lo que dice. Voy a leer aquí en Sermones en Sermones, página 274, dice así. En inglés se llama Sermons and Talks, ¿ok? Dice, los diezmos y las ofrendas no deben ser retenidos por los dadores, incluso si no están en armonía con lo que hace la conferencia. Aquí está hablando de los dadores y también incluye a los líderes de la iglesia. No nomás solamente a los miembros, sino también los líderes son miembros, no son dueños de la iglesia, son miembros. El dueño de la iglesia es la conferencia. Entonces vean lo que dice, ustedes que han estado reteniendo sus medios de la causa de Dios,
Lean el libro de Malaquías y vean lo que allí se habla con respecto a los diezmos y ofrendas. ¿No pueden ver que no es mejor bajo ninguna circunstancia retener sus diezmos y ofrendas porque no están en armonía con todo lo que hacen sus hermanos? Los diezmos y ofrendas no son propiedades de ningún hombre, sino que deben ser utilizados para hacer una cierta obra para Dios. Los ministros indignos pueden recibir algunos de los medios así planteados, pero se atreven a cualquier debido a esto retenerse el tesoro y enfrentarse a la maldición de Dios. O sea que si algunos líderes en sus mentes piensan o están planeando o plantearon que se quedaran con el diezmo o con la mitad de los diezmos y no mandarlos a la conferencia, ahí se van a enfrentar con la maldición de Dios. Dice, no me atrevo, dice, punto. Pago mis diezmos con mucho gusto y liberalmente, diciendo al igual que David, por tu cuenta te hemos dado. Una retención egoísta de Dios tenderá a la pobreza en nuestras propias almas. Actúen por su parte, mis hermanos y hermanas. Dios te ama y Él está al timón. Si el negocio de la conferencia no se gestiona de acuerdo con el orden del Señor, ese es el pecado de los errantes. O sea que no es un pecado tuyo, es el pecado de los que están haciendo mal. El Señor no te hará responsable de ello. Si haces lo que puedas para corregir el mal, pero cometan pecado ustedes mismos reteniendo de Dios su propia propiedad. Maldito sea el que hace la obra del Señor negligentemente o engañosamente. Así es que no, la iglesia no puede retener los diezmos. Aún aunque digan, no, es que no está de acuerdo con lo que están haciendo, que van a obrar mal. Bueno, ellos están obrando mal, tú sigues siendo fiel dando tus diezmos. Entonces ya así el Señor, Él se va a encargar de lo que se tiene que encargar. Así es que si en las juntas directivas dicen que se queden con los diezmos ahí en la iglesia local para ayudar a la iglesia local, está erróneamente mal, está muy mal, no deben de hacer eso. Ahora, ¿qué pasa si una persona predica el Evangelio o trabaja predicando el Evangelio? Vean lo que dice aquí, voy a leer aquí en Gospel Workers. Dice, el diezmo es el camino designado, el uso del diezmo. El diezmo es el camino designado por Dios para el apoyo del Evangelio. Él dice, trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Malaquías 3:10. Es una medida evangélica instituida y sancionada por el Señor Jesucristo mismo a los judíos. A los judíos hipócritas les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagad diezmo, dice, porque pagad diezmos, diezmo de menta, anís y comino, y han omitido los asuntos más pesados de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Estos deberían haber hecho y no dejar al otro sin hacer. Mateo 23:23. No lo respondió, dice, no los reprendió por ser particulares en el pago del diezmo, sino por descuidar otros deberes. Declaró que deberían haber hecho ambas cosas. Dios ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, 1 Corintios 9:14, y el diezmo es el medio del que deben vivir. Si todos los cristianos profesados fueran honestos en este asunto, no habría tesoros misioneros vacíos, tampoco había cosas tales como bazares, ferias, etcétera, por los cuales la gente deshonra la causa de Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo ese tipo de cosas para recaudar dinero, siendo que si se pudieran fielmente dar los diezmos y ofrendas, no se estuviera haciendo este tipo de cosas, profesando espiar los resultados de su robo de Dios, comprándose una cena o algún artículo para ministrar a su orgullo egoísta. Entonces, nosotros vemos que en realidad la persona que predica y que vive del Evangelio tiene que comer del Evangelio. Ahora bien, en la conferencia, si tú eres una iglesia organizada, la conferencia tiene pastores. A los que les llaman pastores son aquellos que están en la nómina de pago. En otras palabras, aquellos que ya son trabajadores de ellos, que ya han sido hired, que ya han sido trabajador, o sea, que están trabajando, que están recibiendo un cheque, en el cual se les quita los taxes, así como cualquier trabajo. Pero ellos tienen que regresar también sus diezmos de sus cheques.
Entonces, a otras personas que no trabajan para la conferencia no son pastores, sino que son pastores laicos, se les llaman así, laicos pastores. ¿Por qué? Porque la conferencia no les está pagando, sino que hay personas que en vez se les dan donación a esos pastores laicos para pues que sigan comiendo y sigan trabajando. Pero claro, hay muchos ministerios independientes o ministerios irregulares, que así les llama el G. de Guayo, el Espíritu de Profecía, los cuales tienen pastores. No son reconocidos por la conferencia, pero pues sí son reconocidos por Dios. Ah, ahora bien, la iglesia local puede ayudar a los estudiantes en la tuition o en el pago de sus matrículas de sus escuelas. Vamos a leer aquí en, en Abogado, 1 de abril de 1900. Dice aquí, se necesita un movimiento general, pero esto debe comenzar con los movimientos individuales. Permita que cada miembro de cada familia, de cada iglesia, haga esfuerzos decididos para negarse a sí mismo. Hagamos la cooperación de todo corazón, de todo en nuestras filas. Avancemos de buena gana a inteligencia para hacer lo que podamos para aliviar a estas escuelas que están luchando bajo una presión de deuda. Que los oficiales de cada iglesia descubran cuál o que investiguen cuál o quiénes entre los miembros han sido ayudados por la escuela. Entonces deje que la iglesia reembolse el dinero de la matrícula. No al estudiante, sino a la escuela, porque recordemos que aquí dice que las escuelas están luchando bajo presión de deuda. Y luego dice, matrícula, que los que han tenido éxito en la búsqueda se acerquen la ayuda del Señor. Al manejar este libro, que ellos en el nombre del Señor trabajen con fe. El movimiento que he sugerido dará lugar a la reconciliación y unificará las iglesias. Eso se puede leer en Advocate, April 1st, 1900. Um, entonces sí, la iglesia puede ayudar a las personas a que paguen su matrícula o a que paguen cada 3 meses su tuition o cada año su tuition. Pero aquí está diciendo el Espíritu de Profecía que se le tiene que regresar ese dinero que la escuela está ayudando a ese estudiante. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que porque déjenles digo, las escuelas adventistas, ellos igualan el dinero que tú puedas dar. Por ejemplo, si para tu matrícula puedes dar $1,000, ellos dan $1,000 para que ya sean $2,000. Si tú puedes dar $2,000, ellos dan $2,000. Entonces ellos igualan el dinero que tú des. Pero si tú crees en el Espíritu de Profecía, el Espíritu de Profecía dice que todo ese dinero que la iglesia, que la escuela te está dando para ayudar a tu hijo, la iglesia tiene que regresar ese dinero. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que la junta directiva diga, ¿saben qué? Pues hay que agarrar ventaja de esto. De la iglesia que no salga dinero, agarramos un cheque ficticio, le ponemos que vamos a dar $1,000, así la escuela da $1,000, pero en realidad no sale de la iglesia, sino que realmente pues la misma escuela está ayudando para seguir pagando esa matrícula o esa tuition. En realidad, en primer lugar, no lo hagas porque realmente estás tú faltando a Dios, porque estás haciendo un acto indebido, porque estás tú falseando números que no estaban correctos. Número uno. Número dos, recuerda que aunque la junta directiva esté de acuerdo en hacer eso, la iglesia va a tener que regresar todo ese dinero. Un ejemplo, vamos a suponer que tú digas, ¿sabes qué? Voy a hacer que la iglesia haga un cheque de $4,000 y así la escuela me dé $4,000. Ya van a ser $8,000. Pero en realidad de la iglesia no va a salir nada. Yo los voy a pagar. Pues sí, pero ahí tú ya estás engañando porque tú estás falseando o falsificando algo que no está bien. No sé si la palabra está correcta así, pero estás haciendo algo que no está indebido. Entonces, en primer lugar, no lo hagas, no está bien, porque aunque la junta directiva esté de acuerdo, estás tú alterando números y más aparte, la iglesia tiene que pagarle ese dinero a la escuela. Así es que la misma iglesia se está echando la soga al cuello
no está bien, no lo hagas, y si ya lo hiciste, ya no lo vuelvas a hacer más, y sigue para adelante. Así es que la iglesia sí puede ayudar a los estudiantes, pero se tiene que crear un fondo para pagar esa tuition. ¿Y cómo es ese fondo? Por ejemplo, las mismas personas que tienen a sus hijos en la escuela y que la iglesia les está ayudando y la escuela también, que también saquen de su propio cheque dinero para estar echando a ese fondo de inversión para dar el pago a la tuition. ¿Para qué? Para que cuando ya llegue el momento haya dinero allí y no se esté agarrando de otro lugar, sino que se agarre de ahí. Y si no hay dinero ahí en ese fondo para pagar la tuition, pues no hay dinero y no hay dinero. Pero, pues, yo pienso que en primer lugar deben orar a Dios para que no sigan haciendo ese tipo de pecados. Ahora, yo pienso que es mucho dinero hacer eso porque la iglesia misma tiene que regresar eso, ¿o no piensan así? No sé, ¿verdad? Es una pregunta. O o no cree usted, oiga. En conclusión, cuando hablamos de dinero, es muy difícil que se entienda el uno con el otro, a menos de que se llegue a algún acuerdo que les convenga a los dos, desafortunadamente. Y si tú eres una de las personas que te gusta leer la Biblia y estás de acuerdo en lo que la Biblia dice y estás de acuerdo con tu prójimo porque la Biblia dice eso, gloria a Dios y amén. Pero si tú estás de acuerdo con tu prójimo porque los dos van a sacar ventaja, uno por la escuela y otro por reparaciones o por pagos o rentas de la casa, eso está equivocado, está erróneo. Así es que tenemos que nosotros tener cuidado. Cuando se habla de dinero y se habla de todo eso, tiene que uno tener cuidado. En Mateo 7:1 dice, no juzgues para que no seas juzgado. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces juzgamos porque fulanito no quiere dar ofrenda, porque fulanito ya paró de dar su diezmo por 3 meses. Y empieza uno a juzgar, uno no sabe realmente si le quitaron horas, si hizo un acuerdo con Dios, si algo pasó, uno nunca sabe, pero nos gusta muchas veces hablar del prójimo y tener cuidado, tenemos que tener cuidado, si no vamos a caer como los fariseos y los escribas y los saduceos, como dijo en Mateo 23:24, dice, oh ciegos, guías. Déjenlo leo textualmente, dice en el libro de Mateo 7. Primeramente, vamos a Mateo 23:34. Dice, dice así. Mateo 23:24 dice, la Biblia dice así, dice, ay de vosotros escribas, dice, y fariseos, dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, y esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro o aquello. El 24, guías ciegos que coláis el mosquito o que coláis el vino y te tragáis el camello. Tenemos que tener cuidado, muchas veces nos enfocamos en cositas y criticamos al prójimo sin saber qué está pasando con esa persona y no nos damos de cuenta que nos estamos tragando el camello. Así es que tenemos que tener cuidado, podemos caer en ese mismo detalle como los fariseos y saduceos. Así es que mis hermanos, recordemos que realmente nadie se escapa y todos somos culpables y no tenemos que juzgar a nuestro prójimo, sino que ayudarse mutuamente, ayudar a caminar juntos y ayudarse, porque no sabemos nosotros qué está pasando a la otra persona y nosotros empezamos a criticar a nuestro vecino y empezamos a decirle, mira, tienes algo en tu ojo, como dice en Mateo 7, ¿verdad? Que le dice uno, oh, mira, tiene algo en su ojo y estamos criticándolo. Y Cristo Jesús miró eso y dijo en Mateo 7, verso 5, dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado, no criticarnos los unos a los otros porque tenemos cosas cada quien que nos podemos afectar. Así es que
a que Dios nos ayude y que podamos caminar con Cristo Jesús. Así es que les invito a orar. Amante Dios, gracias. Te pido, Señor, que me sigas guiando, que me sigas fortaleciendo y a todos nosotros que nos des ese arrepentimiento para poder seguir caminando contigo y poder arrepentirnos y no hacer más las cosas que son erróneas. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das y gracias por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.